Buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a dar la plática sobre sangrado de tubo digestivo alto y bajo. Nuestro equipo está conformado por nuestro compañero Cruz Barrera Suriel, Flores Rubalcaba Felipe de Jesús, López Mendoza Juan Jesús, Laura Rocha Damaris, su servidor Lara Poblano Carlos Ignacio. ¿Se me pueden dar like? Sigue, por favor. Bueno, para poder empezar a hablar sobre este tema tenemos que definir algunos conceptos que vamos a estar tomando a lo largo de toda la plática. En primera instancia vamos a definir a una hemorragia digestiva como cualquier sangrado que va a provenir del tracto gastrointestinal y estamos hablando desde el nivel de la boca hasta el ano. Las causas de la hemorragia digestiva son muy numerosas y va variando de acuerdo a la edad, a la edad del paciente y otros factores que se pueden ir agregando. También hay que considerar, como dice el nombre de la presentación, pues la hemorragia digestiva alta, que es la pérdida de sangre que tiene un origen por una lesión que va a estar encima del ángulo de Treitz. Aquí estamos hablando ya sea de boca, en la clase de la orofaringe, el esófago, el estómago o el duodeno, mientras que la hemorragia digestiva baja es la pérdida de sangre en el tubo digestivo en un origen distal al triángulo de tres. Aquí hablamos sobre el yeyuno, ilion, colon, recto o ano. La que sigue, por favor. Para poder ya ubicarnos anatómicamente es importante hablar del triángulo o ángulo de Treitz. Este también lo vamos a conocer según la literatura que nos refiramos como el ligamento suspensorio del duodeno, que este va a ser un pequeño músculo liso y digástrico. Bueno, también depende de la literatura donde donde vamos a leer, pues también lo refiere como una estructura delgada formada por fibras de tejido conectivo y fibras musculares. Este va a estar encargado de elevar el duodeno hacia el pilar izquierdo del diafragma. Este, como lo dice en la definición, pues es una estructura ligamentosa, va a tener una longitud aproximada de 3 a 4 centímetros y este va a tener una parte central que es tendinosa y los extremos musculares que van a tener un distinto origen biológico. El extremo muscular de origen craneal, este se va a unir al pilar del diafragma que es de origen estriado y el extremo inferior caudal va a tener un carácter involuntario de músculo liso. Y bueno, sus fibras son una continuación de las capas musculares circular y longitudinal del intestino delgado a este nivel. Estamos hablando de la transición duodeno-yuyinal. La que sigue, por favor. Bueno, con respecto a la epidemiología de estos padecimientos, hay que hablar que el sangrado de tubo digestivo puede ocurrir a cualquier edad, pero va a afectar más frecuente en las personas que cursan entre la quinta y la octava década de vida, con un promedio de presentación entre los 56 y 60 años. Hablando de la hemorragia digestiva alta, la incidencia es de 50 a 150 por cada casos, por cada 100.000 habitantes. Va a haber una predominancia en el sexo masculino en una proporción de 2 a 1 y su mortalidad se va a elevar hasta el 15%, mientras que en la hemorragia digestiva baja la incidencia va a ser mucho menor, de 20 a 30 casos por cada 100.000 habitantes. Esta va a tener un predominio en el sexo femenino en una proporción de 3 a 1. La mortalidad es mucho más baja, entre aproximadamente 2 y 4%, y aquí es muy importante aclarar que el 80% de estos sangrados son autolimitados, realmente el paciente incluso llega a estar asintomático, entonces suelen ser muy subdiagnosticados. La muerte en estos pacientes suele ocurrir en personas mayores de los 60 años y bueno, los internamientos por hemorragia digestiva alta van a ser más frecuentes en los adultos, mientras que los internamientos por hemorragia digestiva baja lo van a hacer en la población pediátrica y en pacientes adolescentes o adultos jóvenes. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo más asociados a la presentación de hemorragia digestiva? Pues en primer instante tenemos que es la infección por Helicobacter pylori y la formación de úlceras que puede estar sangrando. También la presencia del tabaquismo se ha eh, relacionado mucho con este padecimiento, por igual por las quemaduras que pudiera provocar
el humo del cigarro, las hepatopatías, hipertensión portal, el alcoholismo es el principal factor de riesgo en la población adulta. El consumo excesivo de medicamentos, aquí hablamos sobre el AINES por su mecanismo de acción y los anticoagulantes orales en diversos pacientes. Y bueno, también algunas quemaduras extensas y situaciones de estrés, por ejemplo, quemaduras de tercer grado, pueden llegarnos a provocar una hemorragia en estos pacientes. O también situaciones de estrés, aquí hablamos de traumatismos directos, por ejemplo, a grandes vasos, pues en este caso la aorta abdominal o alguna víscera. Entonces, eso es lo que nos puede propiciar a ese sangrado. La que sigue, por favor. Y bueno, las formas de presentación. Aquí los síntomas van a variar según se va a tratar si es un sangrado de tubo alto o de tubo bajo, si es un sangrado agudo, masivo, o que puede que se presente un sangrado microscópico y que no sea visible a simple vista para el paciente. Entonces, la gran mayoría de los pacientes o clásicamente podemos establecer 4 signos que son no propios de la hemorragia, pero sí muy sugestivos. En este caso, la hematemesis, la melena, la hematoquesia y la rectorragia. La hematemesis, como ya sabemos, pues es la presencia de vómito en sangre que puede que nos esté indicando que la hemorragia esté activa o que ha cesado. Generalmente esta va a tener un origen cuando el sangrado esté por arriba del ángulo de Fritz, entonces hablamos de una hemorragia digestiva alta. Por lo general, el 50% de estos pacientes van a presentar hematemesis y aquí es importante aclarar que este signo no nos va a diferenciar si el sangrado va a tener un origen arterial o venoso. Entonces, es importante aclarar que si vemos un paciente con hematemesis, no podemos establecer como tal el diagnóstico de a qué nivel o cuál es la estructura que está dañada. Puede ser de rojo brillante o de color oscuro, como lo conocemos en grumos de café. Mientras que también la melena, pues es la salida de sangre por el ano en forma de deposición. Este va a tener unas características de que son heces negras, brillantes, pegajosas, fétidas y de consistencia muy pastosa. Alguna literatura marca que tiene un aspecto de petróleo y estas van a estar hasta en un 70% de los pacientes con sangrado digestivo alto y un tercio de los pacientes con sangrado digestivo bajo. Entonces, como tal, no es, si bien se presenta más en estos pacientes de hemorragia alta, realmente tampoco es un signo que nos pueda orientar a establecer el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. La hematoquesia, como sabemos, es la emisión de sangre por el ano. Esta sangre suele ser de color roja o marrón. Y también este es un signo que suele espantar mucho a los pacientes porque cantidades muy pocas de sangre pueden impactar al paciente. Se habla que hasta 5 mililitros pueden teñir lo suficiente las heces para causar una gran impresión y que vaya al servicio de urgencias. La hematoquesia por lo regular se suele confundir con algún trauma al momento de que el paciente, al momento de limpiar las evacuaciones, pues puede generarse pequeños traumas y es lo que pueden estar confundiendo. Y bueno, la rectorragia, que es la emisión de sangre fresca de origen rectal, y los tramos distales del colon. Aquí también es importante establecer que el aspecto de las heces va a informar la altura del origen del sangrado. Por ejemplo, cuando la sangre ha permanecido pues, al menos 5 horas en el intestino, la sangre va a tener un color rojizo, mientras que la sangre que ha permanecido en al menos de 8 a 20 horas, generalmente va a tener un aspecto melénico. Entonces, aquí ya sí es, podemos empezar a diferir en algunos diagnósticos. Y también es importante eh, establecer que cada una de las entidades que van a producir el sangrado digestivo van a tener su sintomatología propia. Entonces, estas formas de presentación no son específicas, tenemos que realizar una buena anamnesis, historia clínica, exploración física del paciente para establecer un diagnóstico más preciso y poder darle el tratamiento adecuado. La que sigue, por favor.
Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues bueno, a mí me va a tocar la parte de la etiología y un poco del abordaje diagnóstico de lo que es la hemorragia digestiva alta. La que sigue, por favor. Bueno, como tal, la etiología, pues sí nos habla acerca de dos formas de dividir este tipo de sangrados. La vamos a poder dividir en secundaria hipertensión portal o no secundaria hipertensión portal, y también como varicosa y no varicosa. Es importante entender que dentro de las causas varicosas, pues estas son secundarias a la hipertensión portal. De esta manera, pues están relacionadas. ¿Alguien me podría decir o sabe cuál es la presión normal que debe de presentar la aorta? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Bueno, no sé, perdón, de la porta, no de la aorta. La presión normal de la porta, de la arteria portal, pues. Vena porta, perdón, un poquito dormido. Bueno, la presión normal va a ser de 3 a 5. Cuando esta presión aumenta a un poquito más arriba a partir de 10, vamos a presentar sintomatología de sangrados. Normalmente se clasifica como hipertensión portal a partir de los 12, pero como tal ya a partir de los 10 milímetros de mercurio vamos a empezar a tener sintomatología. Como tal, vamos a ver que hay como lo importante de lo que es energía, que no está asociada a hipertensión portal o no varicosa. La mayoría va a ser por úlcera péptica, casi el 50% de los sangrados van a estar dados por esta patología. Las áreas que son como más importantes en el sangrado van a ser la área de la curvatura menor, que está localizada en la parte superior del estómago, ya que aquí va a irrigar la arteria gástrica izquierda, y lo que es en la cara posterior del bulbo duodenal, ya que aquí va a irrigar un poco lo que es la arteria gastroduodenal. Cuando estas zonas van a estar o se abren, su mucosa se erosiona, van a empezar a vertir contenido sanguíneo. Es importante que, bueno, casi el 50% es por una úlcera péptica, pero se ha visto que en la actualidad ha ido disminuyendo gracias al tratamiento del Helicobacter pylori, y pues tenemos también otras patologías como son el síndrome de Mallory-West, la hernia yatal, la esofagitis y otras causas como puede ser una gastropatía erosiva, una duodenitis, fístulas aortoentéricas. Estas son muy comunes después de lo que son intervenciones quirúrgicas, y también alteraciones vasculares. Como tal, el síndrome de Mallory-Weiss es cuando empieza a haber un desgarre de lo que es ¿cómo se llama? Por vómitos muy abruptos, y esto, pues, como ya les había comentado, pues vierte el contenido sanguíneo. Cuando son, por ejemplo, varices esofogástricas, esto es porque igual la hipertensión portal, esta y lo que irriga a lo que es la gástrica izquierda, y esta pues empieza a generar varices en el esófago. Esto es como muy normal dentro de la sintomatología por cirrosis. También otras causas comunes son la gastropatía y las varices ectópicas. La que sigue, por favor. Como tal, y como bien comentaba mi compañero, ¿sí, doctor? Pensé que hablaba bien. Es muy importante tener en cuenta que, pues sí, los pacientes, el pronóstico y la mortalidad es muy, es baja en cuanto a las que no son varicosas o no secundarias a la hipertensión portal. Y pues es importante saber que como tres factores determinantes que nos van a hablar acerca de la mortalidad van a ser la edad, ya que casi siempre los pacientes que son mayores de 60 años tienen una alta mortalidad al presentar una hemorragia de tubo digestivo alto. También como tal, uno de los factores que es muy determinante es las comorbilidades, como puede ser el EPOC, la cirrosis, como había comentado, hepatitis, también lo que es un daño renal agudo. Son patologías que nos van a causar un aumento de la mortalidad. Otro de los factores que nos pueden aumentar la mortalidad en estas hemorragias van a ser un segundo sangrado
ya después de haber nosotros diagnosticado el tipo de patología que tenga el paciente. La que sigue, por favor. Como tal, en el abordaje diagnóstico, lo importante siempre va a ser hacer un correcto examen físico y un buen interrogatorio, aunque pues antes de esto, pues la mayoría de estos pacientes nos van a llegar al servicio de urgencias y es importante, antes de todo, comprender si el paciente viene hemodinámicamente estable o no. Si no lo viene, pues es como más importante hacer otro tipo de cosas, como es detener el sangrado y diagnosticar a qué altura es el sangrado y de qué tipo es. Pero si no viene comprometido hemodinámicamente, pues nos da la facilidad de poder hacer un buen interrogatorio con la finalidad de pues establecer un diagnóstico diferencial entre que sí sea una hemorragia de tubo digestivo alto o no. Por ejemplo, aquí, bueno, yo puse unas diapositivas que eh, muchas cosas de lo que se puede confundir una hemorragia de tubo digestivo alto es cuando existe una deglución de sangre por una epistaxis o lo que puede ser un sangrado dental. También es importante diferenciar entre lo que es la hematemesis y la hemoptisis, ya que pues esto nos puede dificultar un poquito el diagnóstico. También pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, el consumo de alimentos rojizos, como puede ser el vino, o también la ingesta de sulfato ferroso. Las diferencias, por ejemplo, del sulfato ferroso con una melena, es que, por ejemplo, la melena casi siempre van a ser altas de deposiciones, un número alto de deposiciones al día, de una consistencia diarreosa. Y, por ejemplo, cuando nosotros consumimos lo que es el sulfato ferroso, el paciente por lo general va a estar estreñido y va a presentar va a presentar materia fecal sólida, igual rojiza, pero igual que en la melena rojizo oscuro, pero es esa como característica entre que uno está constreñido y el otro pues va a tener diarrea. Pues también es importante, pues como ya les había comentado, hacer un examen físico y un interrogatorio muy exhaustivo, ya que, por ejemplo, al momento de que el paciente nos diga que si consume alcohol constantemente o que tiene algún tipo de patología previa, como por ejemplo puede ser la cirugía, nos podría hablar acerca de lo que son varices esofágicas o otro tipo de sangrado. También pues es importante preguntar acerca de los antecedentes como el vómito, ya que pues esto nos puede generar un síndrome de Mallory-Weiss. También pues el consumo de AINES en específico como la aspirina, también el consumo de los anticoagulantes, pues esto nos puede complicar un poquito este tipo de patologías. También pues es importante cuantificar el sangrado, por ejemplo, decirle al paciente cuántas veces ha vomitado o cuántas veces ha visto que vomita sangre y que lo cuantifique alrededor de una taza, un vaso, cosas así. Aunque es un poquito difícil, es importante pues verlo porque pues nos podría hablar de si el paciente empieza a tener una sintomatología de choque y pues también es importante empezar a hacer exámenes complementarios como es la biometría hemática, los tipos de coagulación, los electrolitos, un creatinina, también pruebas cruzadas, radiografía de tórax como un previo a un prequirúrgico, sí, prequirúrgico, y también es importante, bueno, en la actualidad ya habla que la colocación de una sonda nasogástrica, pues como tal no es importante y hasta es contraproducente, pero creo que en algunos lugares todavía la siguen utilizando como diagnóstico para saber a qué nivel es el sangrado. También pues, nos ayuda un poco en el vaciamiento gástrico y pues esto nos empieza a dar un mejor pronóstico. La que sigue, por favor. Como tal, tanto como diagnóstico y terapéuticamente, el mejor estudio que podemos hacer es la endoscopía. Cuando los sangrados son secundarios a hipertensión, en las primeras 6 horas es de vital importancia y cuando no son secundarias a la hipertensión portal, tenemos un lapso de tiempo un poco más largo, hasta 12 horas, en las que nosotros podemos colocar o realizar la endoscopía. Como tal, hay contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas. Dentro de las relativas está la insuficiencia respiratoria, la cardiopatía grave, la coagulopatía, el divertículo de Senker y la cirugía cervical. Y dentro de las contraindicaciones absolutas, pues van a estar el choque no compensado, la angina inestable, la perforación gastrointestinal y la arteriografía. La que sigue, por favor. Ok, bueno, ahora vamos a
sobre el manejo terapéutico. Como ya había mencionado mi compañero, va a depender del estado clínico del paciente y de los hallazgos que encontremos en los resultados de laboratorio y en el día. Bueno, aquí en la sala de urgencias tenemos dos escenarios posibles. Uno donde el paciente llega con, bueno, refiriendo a hemotemesis y datos de sangrado activo, pero aquí pues es importante mencionar que cuando no están relacionados a varices esofágicas, en un 80% de los casos el sangrado cede espontáneamente. Esto pues nos va a permitir seguir con una evaluación secundaria y antes de decidir el abordaje terapéutico. Pero también puede ser que el paciente llegue con hematemesis, se me fue la palabra, cuando no se detiene, o sangrado activo, y estos pacientes pueden llegar a presentar choque hipovolémico, lo cual pues va a requerir medidas completamente diferentes, medidas iniciales completamente diferentes. La que sigue, por favor. Tenemos dos escalas que nos van a ayudar a estratificar el riesgo y a tomar las decisiones en cuanto a la disposición del paciente. En primer lugar tenemos la escala de Glasgow-Blatchford, la cual pues evalúa 9 parámetros, lo que es el BUN, la hemoglobina, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca y la presencia de melena, síncope, el antecedente de enfermedad hepática y la falla cardíaca. Aquí el total, bueno, a cada valor corresponde cierto puntaje y la puntuación va de 0 a 23. Aquellos pacientes que cuenten con un puntaje de 0, es decir, pues que no presenten nada de lo que viene aquí en la imagen, son pacientes de bajo riesgo y tienen el 0.5% de probabilidad de requerir una transfusión o una cirugía de emergencia. Esto significa que podemos dar de alta al paciente y tratarlo de manera ambulatoria dentro de las siguientes 24 a 48 horas, con la intención pues, de ahorrar recursos en el hospital y también de manera económica al paciente. Entonces, bueno, la escala de Glasgow-Blatchford nos ayuda a identificar a aquellos pacientes que son de bajo riesgo y que no es necesario que ingresen a la unidad de urgencias. Y también tenemos la escala de Rockall, la cual pues es la más utilizada. Esta puede ser una evaluación, bueno, la podemos ocupar de manera preendoscópica y postendoscópica. Después de la endoscopía pues es más sensible y esta nos va a ayudar a valorar el riesgo y a predecir el porcentaje de mortalidad. Las variables son la edad. Cuando los pacientes son menores de 60 años, esto equivale a 0 puntos. Cuando van de 60 a 79 años, es igual a 1 punto. Cuando son mayores o igual a 80 años, esto equivale a 2 puntos. También nos ayuda, evaluamos el choque hipovolémico. Cuando su frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, vamos a dar 1 punto, y cuando la presión sistólica es menor a 100 milímetros de mercurio, vamos a dar 2 puntos. También vamos a a considerar patologías preexistentes, por ejemplo, falla cardíaca o enfermedad isquémica. Va a tener un valor de 2 puntos. La falla renal o hepática o la presencia de cáncer tiene un valor de 3 puntos. Y hasta aquí quedaría la evaluación preendoscópica. Ya después de hacer la endoscopía podemos agregar el diagnóstico endoscópico. Cuando no observamos una lesión o se trata de un síndrome de Mallory-Weiss, damos 0 puntos. Cuando se trata de una úlcera péptica, una enfermedad erosiva o esofagitis, damos 1 punto. Y cuando estamos hablando de cáncer del tracto digestivo superior, esto equivale a 2 puntos. Y también incluimos signos endoscópicos que nos hablen de hemorragia. Si es que no encontramos ninguno de estos, vamos a dar 0 puntos. Y cuando vemos una hemorragia o un sangrado activo o un vaso o el vaso es visible o vemos un coágulo adherido, vamos a dar 2 puntos.
Aquí el puntaje total de la escala va de 0 a 11 y aquellos pacientes que tienen un puntaje menor o igual a 2 son considerados de bajo riesgo y estos van a tener el riesgo de volver a sangrar aproximadamente en un 5% y la mortalidad es de 0.1%. Cuando los valores van de 3 a 5 se considera que es de riesgo moderado y cuando son mayores o iguales a 6 se considera como un paciente de alto riesgo. Y esto es el porcentaje de que puedan, bueno, de la probabilidad de que puedan volver a sangrar es del 25% y la mortalidad aquí aumenta hasta el 17%. O sea, o sea, sí es importante, los de riesgo bajo tenían 0.1% de probabilidad de morir y los de riesgo alto tenían hasta el 17%, bueno, tienen hasta el 17%. La que sigue, por favor. Bueno, una vez que ya hablamos de los dos posibles escenarios en la sala de urgencias y que valoramos el riesgo del paciente, vamos a hablar sobre la reanimación inicial, principalmente en aquellos pacientes que están hemodinámicamente inestables. Esto pues ya lo hemos estado viendo en clases anteriores. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar una vía aérea. Bueno, sí, que la vía aérea sea permeable y que tenga una adecuada ventilación. Esto lo podemos lograr con oxígeno suplementario, ya sea con puntas nasales, con máscara o con un tubo nasofaringeo. Si no es posible, entonces va a estar indicada la intubación endotraqueal. Igual encontré que lo preferible es que a estos pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto se realice la intubación de manera precoz. Esto con la intención de disminuir el riesgo de aspiración tanto de contenido gástrico como de sangre principalmente. Al mismo tiempo que estamos evaluando la vía aérea, también vamos a realizar la reposición de volumen. Aquí pues hay que permeabilizar dos vías, de preferencia pues que sean, que la vía sea periférica. Recordar que deben de ser vías cortas y anchas. Y aquí pues el manejo inicial es de 500 mililitros en bolo de soluciones isotónicas, ya sea solución salina, el 0.9% o ringer lactato. Cuando la hemorragia es masiva, hemorragia masiva se define como un sangrado de más de 150 mililitros por minuto por más de 10 minutos. O cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos sobre decilitro, la indicación es iniciar con hemoderivados y expansores de volumen. Aquí pues es importante mencionar que en cuanto llega un paciente con hemorragia de tubo digestivo alto, pues debemos de dar aviso al banco de sangre y también al equipo de endoscopía. Y bueno, igual mencionaba que no podemos esperarnos a los resultados de laboratorio ni a las pruebas cruzadas para iniciar con la reposición de hemoderivados. Otra de las medidas que debemos de tomar es la medición de la presión venosa central en aquellos pacientes que presentan, en los cardiópatas, los nefrópatas o con choque hipovolémico, pues con la intención de evaluar si estamos respondiendo de manera correcta el volumen. Y también está indicado el uso de la sonda transuretral para un buen control de la diuresis. Aquí los pacientes deben de tener mínimo, orinar mínimo 0.5 mililitros por kilogramo. La que sigue, por favor. Una vez que nuestro paciente está estable hemodinámicamente o en aquellos pacientes que no estaban en estado de choque, iniciamos con el tratamiento farmacológico. Aquí está indicado los inhibidores de la bomba de protones para cualquier paciente que presente hemorragia de tubo digestivo alto. No nada más se limita a los pacientes con antecedente de úlcera péptica, sino en todos en general. Los inhibidores de la bomba de protones pues nos van a ayudar a disminuir el resangrado, la necesidad de cirugía o la necesidad de repetir una endoscopia digestiva alta. La dosis es de 80 miligramos de omeprazol en bolo y después continuamos con infusión continua de 8 miligramos por hora por 72 horas. También podemos utilizar en aquellos casos de hemorragia digestiva alta varicosa los análogos de somatostatina, los cuales nos ayudan a disminuir el flujo sanguíneo esplácnico, por lo tanto pues disminuye la presión portal y por ende pues nos ayudan a disminuir el sangrado y el que se utiliza actualmente es el octreótido.
Igual podemos utilizar agentes procinéticos, los cuales pues, nos van a ayudar a aumentar el vaciamiento gástrico y con la intención de que nos ayuden a mejorar la visualización al momento de la endoscopía. Esto pues en casos de hemorragia severa o activa. Y el fármaco que utilizamos es la eritromicina a una dosis de 250 miligramos en infusión 20 a 30 minutos antes de la evaluación endoscópica. Entonces, bueno, estos 3 fármacos están indicados antes de la endoscopía. Una vez que se realizó, bueno, que el paciente está hemodinámicamente estable, se dieron estos 3 fármacos y se hizo la endoscopía, también podemos iniciar con el tratamiento contra el Helicobacter pylori, que es el que vimos en la clase anterior. Aquí, pues lo recomendable es que sea la terapia cuádruple, porque últimamente se ha demostrado resistencia a los antibióticos usando solamente la terapia triple. Aquí, pues utilizamos los inhibidores de la bomba de protones, más claritromicina, más amoxicilina, más metronidazol, cada 12 horas durante 14 días. Cuando los pacientes son alérgicos a la penicilina, sustituimos la claritromicina y la amoxicilina por sales de bismuto y por doxiciclina. También pues es importante que, bueno, al momento de realizar la historia clínica, si el paciente nos menciona que consume fármacos anticoagulantes, pues esto debemos revertir el efecto de estos fármacos. Cuando se trata de una hemorragia leve, basta solamente con descontinuar el anticoagulante, pero si se trata de una hemorragia severa, entonces podemos utilizar plasma concentrado de protrombina, crioprecipitados, liofilizado, factor 7 y antagonistas de los anticoagulantes. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento endoscópico, siempre pues debe de hacer una endoscopia dentro de las primeras 24 horas, principalmente pues en aquellos pacientes que ingresaron y estaban estables hemodinámicamente, o aquellos que ingresaron inicialmente graves, pero que mejoraron tras las medidas iniciales. Y en aquellos pacientes de alto riesgo de resangrado, se realiza una endoscopia precoz, que es dentro de las primeras 12 horas. Aquí utilizamos la escala de Forrest para, bueno, como ya lo mencionó mi compañero, pues lo más común es que la hemorragia digestiva alta sea secundaria a una úlcera péptica. Entonces, utilizamos la escala de Forrest, la cual nos ayuda a valorar el riesgo de un resangrado. Tenemos el estado 1A, estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. En el 1A, en la endoscopía, vamos a observar una hemorragia en chorro y este tiene un riesgo de recidiva del 60 al 100%. En el 1B vamos a ver una hemorragia en babeo, así lo describen, y el riesgo de recidiva es del 50%. En el 2A vamos a observar un vaso visible y el riesgo es del 40 al 50%. En el 2B vamos a observar un coágulo adherido y el riesgo es del 20 al 30%. En el 2C bueno, podemos observar puntos de hematina y aquí el riesgo es del 7 al 10%. Y en el 3 observamos solamente la base de fibrina o una úlcera con base limpia y el riesgo es del 3 al 5%. De las técnicas que tenemos terapéuticas endoscópicas son la escleroterapia con adrenalina y solución salina de, bueno, mínimo 13 mililitros a una relación 1 a 10,000. También podemos utilizar rayo láser, electrocoagulación o ligadura con bandas o clips. Leí que lo más común es que se haga la escleroterapia con adrenalina más la ligadura con bandas o clips, pero bueno, la técnica que, la técnica de elección va a depender específicamente del paciente, de la situación clínica y de la habilidad del endoscopista. Y bueno, el tratamiento endoscópico tiene una tasa del 90% de éxito para detener la hemorragia activa. La que sigue, por favor. Y bueno, ya por último, el tratamiento quirúrgico. Aquí, bueno, ha disminuido su uso debido a que tenemos una alta tasa de éxito con el tratamiento
farmacológico y endoscópico. Realmente solo se utiliza de 1 al 3% de todos los casos de hemorragia digestiva alta, y hay indicaciones para este. Dentro de estas es una hemorragia masiva donde se transfundieron más de 2 litros de hemoderivados, o lo que equivale a 5 concentrados globulares en las primeras 24 horas. También cuando la hemorragia es persistente y refractaria al tratamiento endoscópico, cuando hay hemorragia recidivante posterior a 48 horas del tratamiento endoscópico, cuando hay hemorragia complicada, por ejemplo, en aquella en la que encontramos cáncer y el tejido es necrótico, pues no va a ser suficiente con la ligadura o con el tratamiento con adrenalina. Y también pues hay otras indicaciones como la falta de disponibilidad de un endoscopista en el centro donde se estén atendiendo, o también puede ser la falta de disponibilidad de sangre para la transfusión. Dentro de las opciones quirúrgicas tenemos la ligadura del vaso mediante sutura, la ligadura por sutura y operación quirúrgica definitiva. Aquí puede ser la vagotomía superselectiva o vagotomía con drenaje, y la resección gástrica con vagotomía y ablación de la úlcera. Y bueno, igual encontré que últimamente lo que se prefiere pues es la vagotomía superselectiva, como lo había mencionado el doctor la clase anterior, pero pues lo único que hacemos es denervar las células parietales para disminuir el contenido ácido, pero seguimos manteniendo la función del píloro para que pueda seguir pues sí, la propulsión de los alimentos. Y pues ya creo que eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, creo que todo quedó claro. Mencionaste que la orina tiene que ser 0.5 mililitros por kilogramo, pero ¿en cuánto tiempo? ¿O ahí cómo lo mides? ¿Por hora? No sé. No sé, la verdad no me acuerdo, nada más lo puse así. Pues sí encontré que era mínimo 0.5 mililitros por kilogramo, pero creo que sí es por hora. Si no, lo reviso y te lo mando al ratito, ¿va? Sí, gracias. Sí. Bueno, para continuar, vamos a ver la parte de la hemorragia digestiva baja. Ah, caray. Ahí está. En primer lugar, la definición. Esta, como ya había mencionado mi compañero Carlos anteriormente en el inicio de la presentación, vamos a tener el ligamento de Treitz y este va a dividirlo. Entonces, estas hemorragias van a estar caracterizadas por hemorragias que se encuentren por debajo de este ligamento, y de manera general se van a establecer como hemorragias inestablemente hemodinámicas, además de que pueden ir acompañadas tanto de anemia y, al igual que en el caso pasado, puede existir la necesidad de una transfusión sanguínea. Y este cuadrito azul nos va a dar la introducción para la etiología, que en este caso nos dice que la más frecuente o la más común es la diverticulosis. En primer lugar, la etiología se va a dividir en 4 grandes rubros: anatómico, vascular, inflamatorio y neoplásico. El principal, el anatómico, es la diverticulosis, el cual les decía que es más común, que representa de un 15 a un 55%, y el vascular va a tener algunas variantes, como puede ser la displasia, el isquémico o por telangiectasias. El inflamatorio igual puede ser por infecciones o por úlceras, y el neoplásico por pólipos o por carcinomas. En los pacientes que sean mayores de 65 años, frecuentemente se encuentra el de tipo vascular, que es la angiodisplasia. En pacientes que sean menor de 50 años, igual el que más se presenta igual es de tipo vascular y son las hemorroides, y se dice que este sangrado suele ser leve. Además de que una de las características clínicas que podemos observar es que
Cuando la causa es o anatómica o vascular, vamos a tener que esta pérdida de sangre va a ser indolora y de un volumen considerable. Además de que las fuentes que son inflamatorias, como el infeccioso, la úlcera o la enfermedad inflamatoria intestinal, estas pueden tener asociación con diarrea y dolor abdominal. Algo muy importante para el abordaje diagnóstico, que de hecho es lo que hemos venido mencionando con mis compañeros anteriormente, es observar, es saber escuchar y observar en caso que se presente las evacuaciones de nuestros pacientes. Como les mencionaba, una de las, bueno, como les mencionaba mi compañero Carlos, el principal signo que va a estar caracterizado por la hemorragia digestiva baja es la hematoquesia. Además que, como vimos en la definición, esta es un inicio rápido y de alguna manera es agudo. Entonces, algo muy importante es distinguir la coloración de las evacuaciones. Se dice que cuando es un tipo color rojo brillante, puede ser asociado a colon izquierdo, y en el colon derecho puede ser un color oscuro y algunas veces puede estar mezclado con las heces. Estos datos no son íntimamente característicos, así como de colon izquierdo y colon derecho, sino que se han encontrado frecuentemente, pero esto no nos va a determinar como tal el origen o la etiología de nuestro sangrado. Hay que tenerlo muy en cuenta. Además de que nuestro objetivo como tal en estos pacientes, al igual que en los pacientes anteriores con hemorragias superiores, es saber cuál es la gravedad de nuestra hemorragia, saber si va a necesitar un tratamiento quirúrgico, endoscópico, qué otro manejo inicial puede necesitar, y también si existen otro tipo de etiologías acompañadas o que sean las verdaderamente causantes de este tipo de hemorragias. Y pues igual hay que realizar nuestra historia clínica con nuestros antecedentes, realizar nuestro examen físico y pruebas de laboratorio, y algunas veces se va a necesitar la endoscopía. Y de hecho, algunas veces se puede presentar de manera mixta, que de hecho no se dice mixta, se dice masiva, y puede ser necesario realizar una endoscopía digestiva alta. Pero esto, como les mencionaba, solamente algunas veces. Si le pongo zoom, ¿sí lo logran ver? ¿El zoom que le hice? Sí, sí se ve. Sí, ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, para la evaluación de estos pacientitos vamos a tener como punta de lanza la hematoquesia. Y hay que, déjame ver si puedo ponerla. Ay, este no. Foco. ¿Cómo pongo un láser? Ah, caray. Bueno, si ven el lapicito que lo muevo, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, en principal va a ser la hematoquesia, y hay que evaluar si es hemodinámicamente estable, o si es inestable. En este caso, cuando ya es inestable, ya se habla de un sangrado severo. Bueno, vamos a comenzar con la hemodinámicamente estable. Se va a realizar una colonoscopía para que nos ayude a identificar cuál es el origen. Ay, caray. ¿Cómo me mueve? Ay, me mueve esto. Ahí, espérame un tantito. Ya no se quita el zoom. Ahí está. Ya ahora sí. Bueno, les mencionaba que en este caso, si logramos identificar cuál es el origen o cuál es la fuente que nos va a traer este tipo de hematoquesia, ya se va a dar un tratamiento específico. En caso de que no,
tenemos que valorar muchas cosas, si es autolimitado, si puede estar asociado con alguna otra enfermedad, también puede ser, como les mencionaba, de manera masiva o no. Y va a ser muy importante que como este diagramita, tenerlo en cuenta porque nos va a dirigir nuestro tratamiento o nuestro manejo inicial, que al ratito les va a dar mi compañero. Y es necesario realizar ya sea una endoscopia superior o simplemente manejar como otro tipo de tratamiento que sea originario, pero de otro tipo de enfermedad. Y pues igual, si esta fuente ya es identificada, pues entonces ya se le va a dar el tratamiento específico. En caso de que no, pues se le debe de evaluar el pequeño sangrado que pueda presentar nuestro paciente y otra vez realizar estudios, que les voy a mencionar. Y en el caso de que sea una hemodinámicamente inestable con su sangrado severo, es necesario, igual como les mencionaba mi compañera anteriormente, ya sea resucitar, consultar con cirugía o con radiología intervencionista para proceder a realizar una endoscopia superior, pero esto solamente cuando el paciente ya está estable. Por lo tanto, es necesario todo esto que mi compañera igual les había comentado anteriormente, se comparte. El manejo inicial se comparte. Entonces, va a ser importante que cuando nuestro paciente ya sea hemodinámicamente estable, se le realice la endoscopía. Igual, en este caso, si ya se identificó la causa, pues ya se da su tratamiento específico y en caso de que no, igual hay que valorar si continúa este sangrado severo. En caso de que continúe, otra vez. En caso de que continúe nuestro sangrado severo, se le puede hacer una angiografía. En caso de que no, una colonoscopía. Igual, otra vez, si la fuente está identificada o no, pues ya sea un tratamiento específico o no, pues hay que seguir realizando algunos estudios. Y esto también ya va a ir acompañado posiblemente de un tratamiento diagnóstico y quirúrgico. Y ya, por último, y por último, ya que si este sangrado sí va a continuar, si es un sangrado continuo, ya se le puede realizar, en este caso, algunas pruebas adicionales, ya sea una gamografía, una laparoscopia de Meckel, una laparotomía intraoperatoria, con una enteroscopía. En casos de que no sea este sangrado ya continuo, pues ya se le puede dar su tratamiento médico, pero esto ya atacando algunas otras causas. Si recuerdan, les decía que podía acompañar de anemia, entonces se le puede dar suplementos de hierro, además de que algunos otros tratamientos que les repito, mi compañero les va a mencionar a continuación. Y una de las cosas importantes también que no hay que dejar de lado son las pruebas de gabinete. Estas a su vez van a tener ventajas y desventajas. Aquí lo principal que debemos de tener en cuenta es cómo se encuentra actualmente o en ese momento que estamos tratando a nuestro paciente, cómo se encuentra, si es ventajoso o no realizarle las pruebas. Porque aquí en esta tablita que lo esquematiza muy bien, hay algunas desventajas dependiendo del estudio. Y algunas veces se puede perder el tiempo realizando pruebas que son innecesarias para nuestro paciente y serían más necesarias otro tipo de pruebas. Y en estos pacientes algunas veces se puede llegar a presentar ya una hemorragia severa y que puede darnos como consecuencias algunos eventos fatales. Entonces, de lo principal que se puede realizar, o que mencionaba la literatura que se realizaba, pues era la colonoscopía, y ahí la angiografía. Estos, como tal, sus ventajas en la angiografía, va a localizar con mucha precisión cuál es la fuente del sangrado. Además de que como tal se puede realizar de una manera rápida, entre comillas. Y en la colonoscopía igual nos puede indicar tanto la localización y esto a su vez
diagnosticar, si tenemos por ahí algunas dudas, cuál es el sangrado que tiene nuestro paciente. Ajá, como les mencionaba igual mi compañero anteriormente en la introducción, se puede dar por sangrado activo o no. Y también esto varía el tipo de lesión que tenga el paciente. Además de que hay que tener en cuenta sus desventajas. Es necesario que se tenga presente que pueden tener complicaciones graves con desenlaces fatales. Y otra de las cosas es que pues no todos los hospitales donde vayamos pues tengan este tipo de estudios o que sean tan accesibles tanto para nosotros como para el paciente, que es de lo principal. Y algunas veces nuestro tratamiento, bueno, perdón, nuestro abordaje inicial puede ser lento o puede ser diferente. Entonces, esto nos va a lentalizar nuestro primer tratamiento inicial. Entonces, va a ser necesario tomar en cuenta este diagramita que tenemos aquí para ir dando un seguimiento a nuestro paciente. Bueno, y para continuar, vamos con el tratamiento. La que sigue, por favor. Igual el tratamiento lo vamos a dividir en 3 rubros, como en el abordaje del sangrado de tubo digestivo alto. Tenemos farmacológico, endoscópico y quirúrgico. Dentro del farmacológico, pues lo principal, o como vimos anteriormente, el primer paso es dentro del manejo inicial, va a ser determinar la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente, en la cual, pues, retomando los puntos anteriores, tenemos que implementar una buena oxigenación, una reanimación con líquidos por vía intravenosa, preferentemente cristaloides, y si requiere transfusión sanguínea a nuestro paciente, brindarla. También tenemos que tener en cuenta que puede haber pacientes con alguna coagulopatía porque estén tomando algún fármaco anticoagulante, en donde debemos de determinar cuál es la terapia que están tomando y optar por la transfusión sanguínea si el sangrado es masivo, o también por preparados concentrados de plaquetas o plasma fresco. En este caso, en el caso del sangrado de tubo digestivo bajo, no hay una evidencia suficiente para recomendar algún tratamiento farmacológico específico, aunque se puede dar el octeótrido y la somatostatina, que ya que son útiles en el tratamiento de la hemorragia, pero secundaria a una angiodisplasia. Solamente en esta causa es donde tenemos cierta evidencia que aquí sí se puede recomendar este tratamiento. En general, en las demás causas de sangrado de tubo digestivo bajo, pues se opta por el tratamiento endoscópico. La que sigue, por favor. Bueno, para poder determinar un tratamiento endoscópico o para poder hacer una selección del tipo de terapéutica o el método que se va a emplear, tenemos que tener ciertos hallazgos endoscópicos en los cuales los vamos a clasificar en alto y bajo riesgo. En el caso de los de alto grado o de alto grado, podría ser la hemorragia activa, que se observe un coágulo adherido o que el vaso sangrante sea visible. En el caso de bajo grado, tiene que ver con lesiones no vasculares, hemorragia por enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos y tumores. Dependiendo de esta clasificación de las lesiones, se va a optar por un método específico para poder limitar el sangrado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos esta tabla en donde menciona los procedimientos para poder lograr la hemostasia endoscópica de la hemorragia digestiva baja en función de las causas de hemorragia. Donde podemos desglosar en esta tabla, tenemos el cierto procedimiento o método endoscópico que se va a utilizar dependiendo de la causa. Dentro de las más utilizadas puede ser la terapia de inyecciones que se había comentado anteriormente, que tiene que ver con adrenalina y solución salina, en donde se implementa adrenalina para poder generar una vasoconstricción y así limitar el sangrado. Otra de las terapias convencionales va a ser la coagulación con plasma de argón. Este puede ser en el caso de una angiodisplasia o en una hemorragia tumoral. También se va a optar por la ligadura en goma o en banda o con bandas. En este caso puede ser para sangrado diverticular o hemorroides.
Y también podemos tener los hemoclips, que también es otra terapia o método convencional muy utilizado para el sangrado diverticular, el sangrado polipectomía. La que sigue, por favor. Bueno, de aquí tenemos un algoritmo de manejo en donde, muy importante, lo mencionó nuestro compañero Juan, tenemos que clasificar a nuestro paciente si está estable o inestable hemodinámicamente hablando, en donde aquí para poder darle un correcto manejo vamos a clasificarlo como se comentaba. En el caso de que el paciente se encuentre inestable, se va a hacer la reanimación con las soluciones intravenosa o con transfusiones si se requiere. Si el paciente si el paciente no presenta alguna respuesta, se hace una valoración tanto quirúrgica y o radiológica. Si este paciente presenta alguna respuesta a esta reanimación con las soluciones, pues ya se puede realizar el método de endoscopia diagnóstica y si es posible la terapéutica inmediatamente. En el caso de que el paciente se encuentre estable, inmediatamente vamos a abordarlo por un método endoscópico, en donde aquí tenemos que valorar si hay rectorragia, si el paciente es menor a 25 años y si presenta datos o no de alarma. Si presenta datos de alarma, se hace una anoscopía o si no, una colonoscopía en las primeras 24 horas con una preparación. Ya a partir de esto ya se clasificaron las lesiones que puede presentar el paciente, en donde estas lesiones ya sean de alto riesgo o de bajo riesgo, y dependiendo de este tipo de lesiones, pues vamos a optar por la terapéutica endoscópica y el tratamiento médico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí faltó una diapositiva, pero antes de pasar al tratamiento quirúrgico, menciona la bibliografía o algunos artículos que también se está optando por la angiografía, ya que puede ser un método tanto diagnóstico como terapéutico. Y aquí algo muy importante es que su principal ventaja es que va a reducir la necesidad de intervenciones quirúrgicas gracias a una terapéutica en donde aquí se va a emplear vasoconstricción farmacológica con vasopresina o microembolización. Entonces, antes de pasar a un tratamiento quirúrgico, se opta por una angiografía para poder tratar de disminuir los riesgos y poder ver pues sí, la disminución de las complicaciones. En el caso del tratamiento quirúrgico, este se va a considerar siempre y cuando sea después de otras opciones terapéuticas ya comentadas y que estas opciones terapéuticas hayan fallado. También siempre debemos de intentar localizar el sitio de sangrado y realizar la resección segmentaria de esta zona en el caso del tratamiento quirúrgico, ya que hay veces que en la endoscopía o durante este estudio no se puede visualizar la zona sangrante, ya que el sangrado es abundante, entonces se opta por lo que les comentaba anteriormente, una angiografía, para poder determinar exactamente el sitio de lesión. Bueno, el tratamiento quirúrgico está indicado en la hemorragia baja de tubo digestivo, que sea persistente o recurrente. Y aquí algo muy importante, un parámetro para nosotros determinar que sea persistente o recurrente, es que las necesidades transfusionales de nuestro paciente sean altas. Esto lo vamos a valorar en que el paciente necesite más de 4 paquetes globulares en 24 horas o más de 10 paquetes en total. Y en este caso el tratamiento quirúrgico de elección va a ser la colectomía subtotal. Y eso sería todo. Muy bien. Felipe, Joan, Damaris, Carlos, Poblano, abordaron bastante bien el tema. Es muy extenso en realidad. Pero bueno, lo importante del sangrado digestivo, como bien lo dijeron durante la charla, es establecer la prioridad y dependiendo de la prioridad es la conducta que debemos seguir. Todas las definiciones que ustedes dieron fácil unas 4 de lo que es sangrado masivo, todas son correctas. Cada uno los dijo distinto, ¿no? Unos en paquetes globulares, otros en requerimientos en 12 horas, otros en requerimientos en total o en 24 horas,
otro por cantidad, ¿no? Pero esa definición, que de hecho vino en el examen pasado de sangrado masivo, es importante porque nos va a dar la pauta, ¿no? Obviamente, como ya lo mencionaron, si el paciente tiene un sangrado del tubo digestivo que compromete hemodinámicamente su estado, pues lo prioritario será primero tratar el estado de choque con el ABC, ¿no? Del ATLS, que ya bien lo conocen ustedes y que han visto en todas las pláticas, tanto de urgencias como de nosotros, para tratar de estabilizarlo. Y eso nos va a dar la pauta. Presentaron 2 algoritmos ahí, para sangrado digestivo alto y para sangrado digestivo bajo, ¿no? Que son correctos ambas, ¿no? Lo que nos va a permitir a nosotros determinar si estudiamos al paciente es la velocidad de sangrado. Un paciente que está clínicamente estable, con sangrado, pero que no compromete su estado cardiovascular, bueno, pues nos da la pauta para estudiarlo con más calma y para tratarlo todavía con con menos celeridad. ¿De qué depende o por qué es importante establecer el nivel de sangrado? ¿Quién me dice? Para el abordaje quirúrgico. ¿Qué pasó, Yutzilo? Para el abordaje. Uno, para el abordaje, ¿no? Para planear por dónde le vamos a entrar. ¿Para qué más? Para ver si el el tiempo paciente con el que presentó. disponemos. Para el abordaje diagnóstico, muy bien, y ver qué equipo disponemos de él. ¿Qué más? ¿Qué tiempo podemos tomarnos? Podría ser, de acuerdo a la velocidad del sangrado. La estabilidad del paciente también. Pero la localización en sí, que sea alto o bajo, ¿para qué es importante? Aparte de lo que ya dijimos, para el abordaje quirúrgico, para el abordaje diagnóstico y pues para darnos la idea de cuál es la principal causa, ¿no? Y eso se desprende de la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la causa más importante o más frecuente de sangrado digestivo alto y cuál la de sangrado digestivo bajo? La de abajo es divertículos. Fíjate que ahí no lo mencionaron en toda la plática, pero son las hemorroides. ¿Sí? Bueno, eso estaba en la plática. Pero... y en segundo lugar, los divertículos y los pólipos también, que son fácilmente sangrantes. Después le siguen otras causas vasculares y los tumores, ¿no? Que son, ¿de qué lado del colon son más frecuentes que sangren? Izquierdo. Derecho. El izquierdo es más común que se presente el tumor con obstrucción intestinal, ¿sí? Muy bien. En cuanto al abordaje diagnóstico, estuvo muy bien. Obviamente ya dijimos, si el paciente está en un estado inestable, pues lo más importante, digamos que en un sangrado digestivo alto, ¿qué será si el paciente está inestable y ya lo estamos transfundiendo, ya estamos manejando el estado de choque y sigue inestable? ¿Cuál será la conducta? ¿Le haremos una endoscopía? No, primero se tiene que, ¿cómo se llama? Se tiene que restablecer el volumen, reponer el volumen y ya que esté, pues ahora sí que más o menos estable, ahora sí tendría que hacerse la endoscopía, ¿no? Digamos que ustedes están manejando el estado de choque y no logra levantar la presión arterial, sigue chocado y entonces agua pasa por mi casa, la llave sigue abierta, ¿no? O sea, nosotros por un lado estamos reponiendo, pero por otro lado no lo estamos alcanzando. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se le puede poner algunas ondas que tengan balones para tratar de controlar el sangrado? Si es esofágico, ¿verdad? Si ya tenemos el antecedente de que el paciente pudiera tener varices, ¿no? ¿Cómo se llama esa sonda? Es lo de Kenstake, ¿no? Algo así, sí. Sengstake, muy bien, Braulio. ¿no? Blackmore. Ajá, eso. Muy bien, Braulio, sí. Todavía se utiliza y ha salvado muchas vidas. Pero en el caso de que fuera un sangrado gástrico,
un sangrado Pues se le intestinal. hace la endoscopía, ¿no? Así como mencionaron, y con epinefrina, algo así dijeron. Estamos hablando de un paciente con sangrado masivo. El endoscopista habitualmente entra y es tanta la sangre que no ve nada. Entonces Pues no me puede pasa que, coagular lo que no ve. Tal vez se podría hacer un procedimiento abierto en ¿Cuál lugar es? de endoscopía. ¿Cuál es ese procedimiento, Damaris? Una ligadura del vaso mediante sutura. ¿Cómo se llama la cirugía? Ah, ¿O por dónde lo abordamos a ese paciente? Ya vimos, si es esófago y el sangrado es masivo, tenemos, por ejemplo, la sonda que mencionó Braulio. Si digamos que está en las porciones del estómago o del intestino o incluso del colon, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Es un sangrado masivo y por más que le reponemos no alcanzamos, debemos ir y controlar el sangrado, si no el paciente va a caer en una coagulopatía dilucional porque vamos a estar transfundiendo y no se ¿Puede reduce. realizarse una laparotomía? Entonces es una laparotomía, muy bien, Jesús, es una laparotomía exploradora y en la laparotomía entonces visualizamos, fíjense, a través de la luz del intestino nosotros podemos intuir a qué nivel inicia el sangrado. ¿Por qué? Porque todo el resto de donde inicia el sangrado hacia la parte distal, pues está con contenido hemático que se logra visualizar a través de las asas, ¿no? Entonces a veces es el estómago y el estómago hay que prácticamente abrirlo como si fuese, no sé, un balón y entrar a buscar en las paredes ya abierto, en sus paredes anterior, posterior, en las curvaturas, dónde está la úlcera o en este caso lo que pudiera ser un tumor sangrante y entonces darle puntos ahí, ¿no? Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque ante los sangrados masivos normalmente tenemos que actuar muy, muy rápido, ¿no? Abordaron muy bien cómo se dividen los sangrados, ¿no? Alto y bajo. Sin embargo, en la práctica no está tan delimitado, ¿eh? Hay una porción para su estudio, que es el intestino medio, y ahí es muy difícil localizar el sangrado. ¿Por qué? Porque el endoscopio no llega hasta ese nivel, no pasa de la segunda, tercera porción del duodeno, segunda, máximo un poco de parte de la tercera, pero difícilmente llegamos a ver toda la tercera o la cuarta. Entonces, de ahí para abajo hasta el colon es una porción que no podemos ver por endoscopio, ¿sí? El colonoscopio llega habitualmente así muy flexible y en manos muy hábiles, si pudiera llegar a colon ascendente, pero es muy difícil, generalmente se quedan a nivel de transverso. Entonces, esa zona es una zona que no está visible para nosotros mediante endoscopía. Entonces, ¿cuál será el método ideal para estudiar el intestino medio, el sangrado digestivo en el caso de intestino medio? ¿Y cuál es la causa? Primero, ¿cuál es la causa más común en intestino medio o tubo digestivo medio? ¿Y cuál es el método de estudio más eficaz? El método de estudio que se puede emplear ahí puede ser una geografía, ¿no? Una es esa, muy bien la angiografía, pero para eso recuerden, tenemos que tener al paciente hemodinámicamente estable. Si es masivo en lo que nosotros vamos a hacer una angiografía, una arteriografía, pues se nos choca, ¿no? Cae en estado de choque. Entonces es importante que el paciente esté medianamente estable para poder hacer con calma la arteriografía y como bien lo dijeron, podemos embolizar el vaso, ¿no? Taponearlo con coils, de esa manera deja de sangrar, ¿no? Es muy específico. Pero para que una arteriografía salga positivo debe por lo menos tener una velocidad de sangrado de 0.1 mililitros por minuto. Entonces, si el sangrado es más lento, no se puede identificar la fuga de sangre a través del vaso, ¿no? Pero bueno, ese es uno. ¿Qué otro estudio? ¿Y cuál es la causa más común de sangrado en tubo digestivo medio? Esa es la pregunta 724 del segundo parcial.
También existe la endoscopia por cápsula, esa no se aplica aquí. Muy bien, Braulio. La cápsula endoscópica, Ajá, esa también. perfectamente. Entonces, esta cápsula se le da al paciente vía oral y durante todo su trayecto va tomando fotografías, ¿no? Va tomando imágenes de todo el trayecto y entonces de esa manera podemos más o menos ubicar a qué nivel está el sangrado. Y la causa más importante o más frecuente son las angiodisplasias. Ya lo mencionaron, pero bueno, no lo mencionaron como de tubo digestivo medio, ¿no? Es difícil que el tubo digestivo medio o el intestino delgado sangre por alguna otra razón, ¿no? Las angiodisplasias son las causas un poquito más comunes a este nivel. Y bueno, eso es en cuanto a la división y la importancia de saber el tipo de sangrado. Otra cuestión es que diferencien muy bien lo que es hematemesis, melena, hematoquesia y sangrados en pozo de café, porque eso nos da clínicamente una idea de por qué, de qué nivel está el sangrado. Sin embargo, no es exclusivo, es, por ejemplo, tener un paciente con sangrado fresco e intuir, digamos, hematoquesia, e intuir que es bajo el sangrado, pues depende, porque a veces la velocidad de sangrado es mayor. Entonces, si digamos tenemos una úlcera duodenal con sangrado masivo, pues el paciente incluso puede evacuar sangre fresca y pensamos que es de colon, ¿no? ¿Por qué? Porque no alcanza a ser digerida esa sangre porque es tan alta la velocidad de sangrado que, bueno, sale prácticamente fresca, ¿no? Digamos, un sangrado gástrico masivo o de úlceras también esofágicas masivas, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Hace rato mencionó su compañero, bueno, Felipe, que confundió allí la vena con la arteria y la puerta con la aorta. Afortunadamente dijo estaba dormido y le creímos porque corrigió a tiempo, ¿no? Pero sí, la cirrosis hepática, la hipertensión portal siguen siendo la causa número 1 de varices esofágicas, ¿no? Entonces están íntimamente ligados, ¿no? La hipertensión porta está íntimamente ligada y en el sangrado digestivo variceal está indicado el tratamiento con metoprolol para reducir la presión intraportal, ¿no? Para contribuir de esa manera al sangrado, ¿no? Las causas menos agudas de sangrado digestivo, ¿cómo se manifiestan? Porque ya vimos, el sangrado se puede manifestar por hemorragia de diversos grados, masiva o no masiva. ¿De qué otra manera se puede manifestar un sangrado digestivo? Los estudios de laboratorio pueden mostrar un poco de anemia. Anemia es la respuesta, ¿no? Anemia. La anemia, tenemos que ver la cronicidad de la anemia, es microcítica, es macrocítica, que esos temas ya lo vieron ustedes, tanto en propedéutica como en la cuestión de digestivo o medicina interna, ¿no? Entonces hay que ver el origen de la anemia. Todo paciente con anemia estamos obligados a descartar una tumoración en tubo digestivo. Obviamente, pues hay antecedentes, ¿no? ¿Y cuál es una prueba muy sencilla para establecer si el paciente tiene sangrado crónico a nivel digestivo? Que tampoco no la mencionaron o no la escuché que la mencionaran. ¿Es el sangrado oculto en heces? Muy bien, un guayaco, ¿no? Una prueba de guayaco positiva. Entonces, no es habitual. El paciente no da manifestaciones, a veces niega que tenga heces oscuras o como para nosotros pensar en eso, pero bueno, hay que asociarlo, ¿no? A pérdida de peso, a disminución en la forma de los hábitos intestinales, de la consistencia y forma de las heces, esas heces acintadas, con disminución del calibre, pueden ser por un proceso obstructivo tumoral y entonces le hacemos un guayaco y probablemente el paciente salga con sangre oculta en heces que nos dará a pensar precisamente eso, ¿no? Y bueno, la colonoscopía, que es el pilar estándar en los sangrados digestivos no masivos, ¿no? En lo cual podemos estudiar al paciente con mucho cuidado, con mucha calma y llegar fácilmente a un diagnóstico y a un tratamiento. Entonces recuerden, los sangrados masivos a veces es necesario hacer resecciones. Si es, por ejemplo, en tubo digestivo medio, en intestino medio, pues hay que quitar el segmento sangrante, el segmento donde está la angiodisplasia.
Y si el paciente está en condiciones, bueno, pues se vuelve a unir el intestino. Si no, pues hay que sacar estomas. Igual en colon podemos hacer resecciones grandes de colon si lo que están sangrando es un grupo de divertículos, un grupo de pólipos y no se puede controlar de otra manera, pues entonces tenemos que resecar el segmento donde contengan los divertículos o los pólipos sangrantes. Y ya sea o no que el paciente esté en condiciones, se vuelve a unir o bien se deja un estoma para recuperarse tiempo después, planear la reconexión intestinal o colónica, ¿no? Y bueno, no sé, ¿alguna duda, muchachos? ¿No? No, doctora, creo que No, todo. doctora. No, doctora, gracias. ¿Seguro? Sí, ¿Seguro, Por seguro, ahora sí. seguro? Muy bien. sí, todo lo dejó claro. Pues mire, un placer estar otra vez con ustedes. ¿El jueves qué van a ver? Abdomen agudo y apéndice. Muy bien, de ahí viene un caso, ¿eh? Entonces, pónganle mucho empeño, todas las dudas. De ahí viene un caso en el examen y bueno, ya estaremos hablando de lo demás, ¿ok? De los demás casos. Sí, doctora, Sí, gracias. doctora, gracias. Gracias. Bueno, muy bien, pues bonita tarde para todos. Gracias, Igualmente. igualmente. Igualmente, doctora, Gracias, nos estamos doctora. viendo. Hasta luego. Buenas tardes.